15 años suena Provócame de Chayanne. Sí. ¿Bailó usted esta En canción? modo problema gástrico. Provócame. Ella estaba bailando. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le dije al doctor, qué linda música, no escucho bien. ¿Y por qué lo que provocamos? Y porque el organismo trata de expulsar lo que le está haciendo mal, teóricamente. Ahí está. Provócame, no es tan agradable, ¿verdad? Pero... Son cosas que pasan. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema más que interesante y ojo, que no solamente nos preocupa y nos ocupa a las mujeres, sino también a los hombres. ¿En serio, María? Sí. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la insuficiencia venosa de miembros ¿A qué inferiores. vean? Entiéndase, arañitas, varices, ¿verdad, Sí, doctor? sí, sí, arañitas, telangiectasia le decimos Sí. nosotros un término un poco más. Eso Pero no son me da con la arañitas. doctor. Sí. Son arañitas, son esas arañitas que tienen un color medio rojito, son finitas. Sí. Parecen realmente unas arañitas vasculares. Sí. Y tienen alrededor, bueno, por definición, tienen hasta 1 milímetro de diámetro, ¿sí? No son consideradas estrictamente hablando varices, aunque algunos dicen, bueno, es el comienzo de la varice, Sí. son varices pequeñas, dicen Porque algunos, ellas son dolorosas. a veces sí, Sí. sí, a veces son indoloras, a veces dependiendo de la ubicación, dependiendo mucho también de cómo está avanzada también el problema de la insuficiencia venosa, ¿verdad? Sí. Y las varices propiamente dichas, que son aquellas venas tortuosas, dilatadas, y que tienen, por definición, 3 milímetros o más de diámetro. Esas son un poco las medidas, los parámetros para poder diferenciar entre telangiectasia, arañitas vasculares, algunas venas radiculares que le decimos, Ahí y está también el las ejemplo. varices. Fíjense, acá empezamos a mover Amalia. Dale, adelante. suyo. Fíjense esta imagen, ahí tenemos una imagen que nos grafica realmente el inconveniente, el problema de tener una insuficiencia venosa de miembros inferiores. Algo que, como decía Amalia al comienzo, afecta a hombres y mujeres. ¿Qué Sí. quiere decir la insuficiencia, doctor? Bueno, Ambas. insuficiencia venosa, Marcelo, es la incapacidad de las venas de propiciar el retorno venoso. Claro, porque como yo te explicaba recién, Sí. para que salga la sangre del corazón, tiene la fuerza de la contractilidad, de la eyección, Sí. ¿verdad? Ventricular. Se va la sangre, pero ¿cómo hace para volver? Entonces allí tendría que las venas y otros factores como los musculares, ¿verdad? Tendrían que colaborar a que la sangre pueda regresar hacia la cavidad derecha, hacia el corazón derecho, ¿verdad? Para volver a hacer el ciclo de la circulación sanguínea. Ahora, ¿por qué digo que es una insuficiencia venosa? Porque para que caractericemos insuficiencia venosa tiene que haber generalmente un problema en las válvulas. Hay válvulas. Si tengo una imagen, otra imagen, si me permiten, donde podamos ver las válvulas. Aquí están, fíjense, perfecto. ¿qué perfecto. dejamos? Sí, ahí, congelada, pones stop, pones Sí. pausa. Ahí está. Fíjate, estas son las venas varicosas que te decía recién, estas son las varices, ¿sí? Que tienen que tener 3 milímetros o más de diámetro, son tortuosas, son dilatadas. ¿Por qué? Porque ya están insuficientes. Se dilatan por la presión de la sangre que existe en ellas. ¿sí? Voto y chapamos la ñana de vena. Claro, claro. O sea que las venas tienen una distensibilidad, una capacidad de distenderse, ¿verdad? Y hasta cierto punto tendrían que acomodarse a ese flujo sanguíneo y después retornar a la normalidad. Recordemos que las venas tienen una capa también elástica, muscular, tienen la capa externa, la íntima, la media. Bueno, pero para no entrar en demasiados detalles, fíjense, estas son las válvulas, ¿sí? Que teóricamente son prolongaciones de la capa interna, de la capa íntima, y que tendrían que impedir que la sangre vaya, digamos, hacia donde no debería, que retorne al corazón. Al contrario, tiene que venir, pero hacia arriba, al corazón derecho, no retornar de donde ha salido el flujo sanguíneo. ¿Sí? No sé si me estoy explicando. Sí, se entiende. Entonces, esas valvas, porque esto se llama valva, ¿sí? Son semilunares, tendrían que cerrarse e impedir el flujo retrógrado de la sangre. Cuando hay una insuficiencia, cuando decimos que algo es insuficiente en este sentido, estamos diciendo que estas valvas no funcionan bien y no se cierran cuando deben cerrarse, entonces la sangre se queda, hay estasis sanguínea, hay hinchazón por eso, y hay dificultad, hay enlentecimiento para que se establezca el retorno venoso, es decir, no está funcionando bien, ¿sí? ¿Por qué se da mayormente en mujeres y no en hombres? Buen punto, ¿por qué? Por la progesterona, producida por el cuerpo lúteo en el ovario de la mujer. La progesterona hace que se dilaten, hace que se relaje el músculo liso. Sí. Te decía recién que una de las capas de las venas es justamente muscular, es músculo liso. Y la progesterona colaboraría a que se relaje. Al relajarse permite que haya más distensión de la vena y permite que haya más estasis sanguínea. Es por eso que observamos algunas literaturas, algunos libros, unas referencias de la literatura dicen que hay una relación 4-1 en relación mujer-hombre. Pero otros dicen no, se ve igual hoy en día entre hombres y mujeres, atribuyen a otros factores como por ejemplo el tabaco. El tabaco es altamente dañino para el endotelio,
Ahí tendríamos que ver, por ejemplo, factores, cuando analicemos los factores de por qué se produce esta estasis sanguínea, esta insuficiencia venosa, tenemos que hablar de sedentarismo. No sé si les pasó, Marcelo, Amalia, sí, o la gente que está viendo, señor, señora, cuando viajan mucho y están sentados en el auto, y tienen viajes de 6 horas, 7 horas, o cuando van en el avión, en la clase económica, sobre todo, ¿verdad? La clase económica es así mínima. Muy chiquitita. Chiquitita. Entonces, cuando está sentado mucho tiempo, ¿no les pasó que se levantan y sienten un hormigueo, sienten dolor? Pasa. Y es difícil inclusive caminar y hay que esperar un poquito, esperar un poquito acá, moverse un poco acá y después pasa. Sí. Después pasa, después de unos segundos se establece la normalidad. Eso es por la estasis sanguínea. ¿Sí? Se queda la sangre, no circula. Se queda, no circula. Uno de los factores que es negativo justamente y que colabora a que haya insuficiencia venosa y que alguna vez también las valvas lleguen a no funcionar y que se formen los trombos, que ese también es el problema. Porque sí, porque acá la cuestión grave no es solamente la cuestión estética, ¿sí? No es solamente que la pierna esté hinchada, no es solamente que tengamos varices. Es una cuestión, bueno, también preocupante, pero lo más preocupante es que cuando la sangre empieza a quedarse, la sangre tiene que fluir. Claro. Y tiene que fluir unidireccionalmente cuando todo funciona bien, ¿verdad? Ahora, cuando hay un flujo retrógrado, cuando hay enlentecimiento a ese flujo, cuando la sangre se va quedando, cuando hay estasis sanguínea, se propicia, se favorece la formación de trombos. Trombos son como coágulos, ¿sí? Que después se pueden romper y ahí llamamos de émbolo. ¿Y cuál es el gran problema para que se formen trombos o de la formación de trombos? Primero que hay un mayor obstáculo, imagínate la vena por dentro con un trombo, Marcelo, hay mayor obstáculo. Si ya había obstáculo para el retorno venoso, con un trombo tenemos más obstáculo todavía. Es como una piedra en medio de una cañería. Exacto. Es como que la cañería de la casa o lo que sea, se va trancando. ¿Sí? Encima que la cañería no funcionaba bien, se tranca por dentro otra vez por la pared interna. ¿Y qué tuvo, Emma? Sí. Ahora, si ese trombo, recordemos que es una especie de coágulo, se llega a romper un pedacito porque hay flujo sanguíneo, o sea, hay una fuerza que está empujando, hay una presión que está empujando. Se llega a romper un pedacito, se llama émbolo. ¿Dónde te parece que ese émbolo puede ir a impactar? Porque ese émbolo, si la cañería, ¿verdad? Si el vaso sanguíneo es grande, ese émbolo puede viajar. Ahora, cuando se va haciendo cada vez más chico, cada vez más chico, cada vez más chico, eso se puede trancar. ¿Y dónde te parece que podría llegar a trancarse, Y Amalia? arriba, hacia el corazón. En los pulmones. Sí, en los pulmones. Y ahí hablamos de un tromboembolismo pulmonar. Ese es el gran problema, ese es el gran peligro, ¿sí? El tromboembolismo pulmonar. Y si consideramos factores de riesgo como tabaquismo, sedentarismo. Sedentarismo hablamos no solamente de las personas que no hacen ejercicio físico o que no hacen una caminata, ¿sí? Sino aquellas personas que pasan mucho tiempo en la oficina. Sentado. Hoy en día con la computadora enfrente pasan horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas y después... sumado al cansancio, hacen un poco de ejercicio, pero no el que deberían hacer, no la cantidad de minutos ni el esfuerzo que deberían hacer. Sumado al hábito alimenticio también, volvemos a hablar de los alimentos, ¿sí? Somos los que comemos. Todo influye. Si comemos abundante grasa, tenemos una mala dieta, tenemos una vida, digamos, que propicie embarazo, por ejemplo, también es un factor de riesgo. Obesidad central es un factor de riesgo, por lo que te decía Marcelo hace rato, que cuando yo tengo obesidad, si yo tengo mayor barriga, por decirlo de alguna manera, para poder hacerme entender, disculpen que sea un poco menos científico en el término, ¿verdad? Pero para que la gente entienda. Lo más coloquial posible. Lo más coloquial posible. Cuando tenemos panza, hay mayor dificultad a que la sangre retorne de los miembros inferiores a las cavidades derechas, ¿sí? Por la presión abdominal que se está ejerciendo. ¿Sí? Si sumado a eso yo fumo, sumado a eso las mujeres antiguamente usaban los anticonceptivos orales que tienen estrógeno, reposición estrogénica, ahora vienen en menor cantidad, ¿verdad? Pero antes eran mayores la cantidad de estrógeno que también eran peligrosos. ¿Qué pasa cuando nuestras abuelas nos dicen no vayan a mi hija a usar con el TAC? Ese que te va a sacar todas las varices. ¿Verdadero o falso? Es más para las articulaciones el problema del taco. ¿Sí? Es más porque tienes que estar así, yo no sé cómo será, pero tienes que estar así. Yo imagino lo que debemos sufrir nosotros. Una posición no natural, ¿verdad, doctor? Y sí, pero es más para la cuestión de articulación, más que para la cuestión venosa, más que para las varices. ¿Sí? Y durante el embarazo, que muchas dicen, bueno, yo mayormente ahora tengo que mantener las piernas arriba, me molestan mucho, se me inflaman. ¿Se da eso particularmente por el embarazo o estamos arrastrando algo? Es uno de los factores, justamente, uno de los factores de riesgo, uno de los factores que propician la aparición de insuficiencia venosa, ¿verdad? Las piernas hinchadas, la sangre con estasis en miembros inferiores. ¿Por qué? Porque si yo tengo ese producto de la concepción dentro, si está creciendo un ser dentro del útero y ese útero está creciendo de tamaño, evidentemente ese útero va desplazando a las vísceras internas, va buscando él su lugar y las otras vísceras van acomodándose también. Eso finalmente genera una resistencia
genera aumento de la presión y por supuesto puede llegar a comprimir vasos. Imaginémonos la vena cava inferior y otros vasos que pudieran estar comprimidos por acaso por ese útero que se va acomodando y buscando su lugar. Doctor, ¿esta es una enfermedad, es una condición, tiene cura, no? ¿Cómo hacemos? Bueno, hablando del tema de cura, están las medidas elásticas, está la cirugía, está la escleroterapia, ¿sí? Están las medicaciones que son muy discutidas si realmente se solucionan el problema o no. Como la diosmina, la hidrosmina y demás, pero que sí realmente sirven para aliviar un poco los casos, dependiendo de los grados también, porque fíjense acá hay grados de la insuficiencia venosa crónica. Tenemos sin signos visibles ni palpables de enfermedad venosa, ¿sí? Ya puede, en clase 1 hay telangiectasia, lo que decía que son las arañitas, para explicarlo de alguna manera, y venas reticulares, parecen. ¿Por qué significa reticulares? Viene de red, aspecto de red, ¿sí? Aquí están las varices propiamente dichas, cuando tienen más de 3 milímetros, edema porque se hincha. ¿Por qué se hincha? ¿Por qué? Porque la sangre normalmente tiene que estar dentro del vaso sanguíneo, ¿cierto? Sí. Ese es su lugar, Sí. ¿sí? Se empieza a hinchar y empieza, por la insuficiencia valvular que te decía, empieza a quedarse el miembro inferior, eso empieza a hincharse porque el corazón sigue bombeando y él no está pudiendo, tiene una insuficiencia para hacer el retorno. Entonces, al hincharse, está generando presión en las paredes de las venas, que finalmente van a ser tortuosas. Sí. ¿Y por qué el edema? Porque esa sangre, ese líquido que tendría que estar solamente dentro del vaso, empieza a extravasarse, empieza a escaparse y va al espacio intersticial, fuera del vaso sanguíneo. Es como decirte, Marcelo, que va de la cañería, sale a los costados. Sí. Y entonces ahí empieza a hinchar el miembro, ¿sí? Cambios cutáneos, esto significa cambios de la piel, de insuficiencia venosa. De color y demás. Los cambios en la piel, cuando vos mirás la pierna del paciente que tiene insuficiencia venosa, vas a notar una coloración extraña, una coloración especial. Eczema, por ejemplo, tiene picazón. ¿Por qué? ¿Por qué esa coloración extraña? Recordemos que esto cursa con inflamación. Esto cursa con inflamación. Ahí se complica más. Se complica más, sí. Entonces, cuando salen los glóbulos rojos de dentro de los vasos y van al espacio intersticial, hay, digamos, una reacción con los mediadores de inflamación, con los leucocitos también, y el glóbulo rojo es destruido y libera lo que generalmente tiene, que es hierro, hemosiderina, en realidad, ¿verdad? Y esa hemosiderina, ese color del hierro que liberan los glóbulos rojos, que llega a tener una lisis, una ruptura, es ese color que vemos como un color amarillento, medio violáceo, medio pardo, típico que se ve en la zona del tibial anterior, decimos nosotros, que es esta zona, aquí, ¿sí? En los pacientes que tienen esa insuficiencia venosa. Hay como una piel brillante y de un color que no es el color normal de la piel de la persona. A ver, ¿el camino es clínico y flebólogo o directo al flebólogo? Recomendamos el flebólogo, el clínico por supuesto, ¿sí? El que va a saber derivar, a saber hacer la interconsulta. Pero un buen clínico, el clínico de su confianza, un buen flebólogo, hay muchísimos clínicos buenos, muchos flebólogos buenos. Hay también mucha técnica hoy en día para curar, para tratar estas varices. Hay operaciones ya que se hacen con láser incluso. Sí, láser, Sí. está la escleroterapia que te dije. Sí, y hay recomendaciones que tu médico de confianza te va a saber hacer. Mi recomendación, como siempre decimos, Amalia, Marcelo, aquí siempre decimos lo mismo, consulte con su médico de confianza. Hay, gracias a Dios, excelentes profesionales médicos aquí en Paraguay y eso tenemos que aprovechar. Exactamente. El número de contacto del doctor 0992-290-206. ¿Qué tal el teléfono? Está sonando, así es que la gente puede comunicarse contigo. Ese es el teléfono allá del consultorio. Perfecto. Ese es el teléfono del consultorio. Entonces, para que puedan ponerse en contacto con la gente. Le van a atender muy bien allí, así que Bueno, muchísimas gracias. Espectacular, Dale, doctor, porque la vamos. gente viene pidiendo mucho. También eso en otro capítulo le voy a preguntar las medidas de compresión. Sí, que me se quedo usan pendiente inclusive. que están muy promocionadas. Después, inclusive las personas que son sometidas a cirugía utilizan medidas de compresión. Sí. Son realmente una forma que tenemos también de tratar de resolver el problema o contornar ese problema. Tiene que hacer ejercicio, caminata, tiene que cuidar la dieta, dejar el tabaco. ¿Sí? Hay varios factores, Amalia, que el paciente tiene que tratar para poder solucionar o contornar esa situación, ¿verdad? Doctor, muchas gracias, pues nos vemos más tarde. Nos vemos más tarde. Sí. Allá. Ya está pesa y yo llego hasta la moda. Pega ya, además. No hay por qué quedar ahí en la moda diario. Faltaba el chiste. Faltaba el yenga. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Muy amable. Nos vemos. Además, Chao, un aplauso. gracias.